Gente no es tan idiota como para no morirse de hambre y que no es tan idiota como para morirse de hambre y que no necesita intervenir porque alguien lo va a resolver, lo dijo en Estados Unidos. También dijo que se pone muy contento cuando aplauden a Luis Caputo porque está haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, dijo Milei. El gobierno, mientras tanto, culpa al gobierno por la falta de gas de estos días y avanza la ley bases en el Senado. Buena primera tarea allí del flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos. Después vamos a repasar la crisis de Milei. Todo en las últimas horas. Una de las principales fábricas de yogures y postres está en crisis. La Policía Federal reprimió a trabajadores despedidos de FATE en una protesta frente al Congreso. Los trenes están circulando a 30 kilómetros por hora a raíz de un reclamo salarial del gremio de la fraternidad. Está generando muchas complicaciones esta mañana. La industria textil confirmó la destrucción de 1.000 puestos de trabajo. El Diarco de Lanús cerró y dejó a 25 empleados en la calle. El gremio de la alimentación ratifica un plan de lucha y anuncian bloqueos en fábricas por 48 horas a partir de este jueves. Todo eso en las últimas horas, noticias de entre ayer y hoy. Y también el cierre de campaña en México que nos va a contar Ori. Mientras tanto, ustedes le ponen likes, comentarios y arrancamos. Milei, el hambre y las ganas de comer. Mientras argumentaba una vez más que el mercado no tiene fallas, Sí. que la única falla del mercado es cuando de alguna manera interviene, por más poquito que sea el Estado. Milei dijo que la gente no es tan idiota como para morirse de hambre y que no necesita intervenir porque alguien lo va a resolver. Obviamente que hay otro tipo de supuesto fallo de mercado y que lo podríamos analizar. Digo, externalidades. Ustedes, toman el caso de las externalidades. Las externalidades en consumo. En realidad las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Bueno, hace unos días, muy fuerte eso que dijo, pero no es una novedad. A la salida de la rural, ¿se acuerdan? Le dijeron a Milei que la gente no llega a fin de mes, etc. Y él respondió, si no llegaran a fin de mes ya se hubieran muerto. ¿Se acuerdan? Mira. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y dice falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. Pero ya en aquel famoso, hace un tiempo, debate, y largo debate, entre Grabois y Milei, mano a mano, en perfil con Fontevecchia, el libertario reivindicaba el derecho a elegir morirse de hambre con tal de no ser explotado. ¿Se acuerdan? Mirá. Vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas. Yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? También podés elegir que Morirte si de hambre. querés morirte. Y claro, No, es que obvio. yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. ¿Pero vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se le eso, dé la pero gana. vos sinceramente decís, en esa situación, una A persona... ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. No solamente lo Digo, hace trabajar Marx lo 18 eligió, horas. ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. Es decir, no es un exabrupto, no es algo que calculó mal y lo dijo de una manera poco conveniente. Milei de verdad piensa, porque es un fundamentalista de mercado. Es como él mismo se define, un anarcocapitalista. ¿Qué es anarcocapitalista? Es la anarquía del capitalismo. El Estado no interviene de ninguna manera, ni siquiera para garantizarle un plato de comida a quien no se lo puede conseguir. Esa mentalidad del mercado resuelve absolutamente todo es lo que le lleva a Milei a pensar realmente que la gente, y ojo con lo que eso pueda generar, si no tiene para comer lo va a resolver. La pregunta de Milei es, ¿y cómo crees que lo van a resolver? ¿Qué pensás que va a hacer la gente que no tiene para comer, que no le garantizan un plato de comida, para resolverse ese alimento? Porque si no hay laburo, si no alcanza la guita, si no hay asistencia del Estado, en un punto empieza a transformarse todo en el sálvese quien pueda. Y que cada uno haga lo que tenga que hacer y lo que se le ocurra y pueda para garantizarse un plato de comida. El propio presidente, yo ahí esa parte ya no sé si él se da cuenta, abre la puerta efectivamente a que valga cualquier cosa para garantizarse el alimento. Y lo que va a suceder es
que va a terminar teniendo razón. Y la gente va a terminar haciendo cualquier cosa para no morir de hambre. En ese cualquier cosa, ya lo hemos visto en otros momentos de la historia, la gente resuelve. Si la gente resuelve, resuelve. Sí. Yo no sé qué les pasa a ustedes con eso que dice Milei, pero hay una discusión que ya, viste, no siquiera es política, económica, técnica, ya entra a ser en No, es términos más filosófica. y hasta humana, ¿no? Sí, es la humana. falta de humanidad es total, ¿no? Sí, es humana. Me parece que también es muy peligroso lo que se está instalando, digamos, conjugado con la apertura a capitales que no se sabe de dónde son, con los narcos instalados claramente en Argentina, donde la perspectiva del futuro es o te morís de hambre o arreglátela como puedas, y muchos se la van a arreglar como pueden, sumándose a eso, ¿no? Yo por estas horas estuve pensando mucho en esa serie, no sé si la recordarán, El Colapso, Sí, totalmente. que es efectivamente la ley del más fuerte, que es sálvase quien pueda. No sé si la vieron, pero Sí, es es una la serie humanidad francesa. llegando a un punto, efectivamente, como lo indica su título, de colapso, y cada uno tratando de organizarse con lo que tenga a mano, si es mediante violencia, ¿no? Sí, ahí me parece que toma relevancia también nuevamente las organizaciones sociales. Ujú. Si no estuvieran las organizaciones sociales, Sí, la el iglesia, sálvese quien pueda. la red comunitaria en sí, general, sí, en todo. general, digamos, las diferentes instituciones. En general, que si no estuvieran, el sálvese quien pueda sería mucho peor, que ya está empezando también de alguna manera, ¿no? Es cómo sobrevivir a esto. Sí, aparte siempre hablando de supervivencia, ¿no? Como Sí, sí. llegar al límite de la Sí. muerte para ahí ver qué haces. Sobrevivir, de eso estamos hablando. Bueno, eso era Milei en Estados Unidos, ahí de su gira promocional. Bueno, y esta sensación de que un poco no sé si les pasa a ustedes de, che, esto no va a aguantar. ¿Viste? Hay como una sensación de decir, che, esto en algún momento no aguanta. Sí, Y al yo no- mismo tiempo esa sensación es medio paralizante, porque estamos a la expectativa, medio en la quietud de, medio también como bajo shock todavía muchos, de, che, esto no va a aguantar. Y el tiempo pasa, y el tiempo aguanta. Sí. Y después la cosa vos ves que se va complicando. Acá lo venimos contando además día a día, cómo se va, se va diariamente atravesando una situación cada vez más difícil y crítica. ¿Cuál es el punto ese en el que Milei cree que la gente lo va a resolver por su cuenta? Bueno, no sé, lo veremos. A mí me pasa algo que no sé y lo tiro en la mesa, que es que yo perdí la capacidad de análisis para entender cuáles son los errores no forzados y cuáles son los, digamos, las Los cuestiones buscados, claro. hechas adrede. No, por Porque eso yo lo del mostraba- gas a mí me parece que es como estirarse un tiro en el pie, digamos. Sí. Realmente no perdí la capacidad de analizar cuáles son los errores por incapacidad y cuáles son los adrede. Hay un poco de todo, ¿no? Porque al mismo tiempo también todo está medio atravesado por el espíritu de Milei, que es, sí, resuelvan. Y en el resuelvan, alguien lo va a resolver, fue el gas, y nos quedamos sin gas, y fue la obra pública y te quedaste sin obra pública, y fueron los alimentos y te quedaste sin alimentos, fueron los medicamentos para pacientes oncológicos, 50 personas murieron desde diciembre por no recibirlos, etcétera. Resuelvan, ¿no? Son crueles, pero son también inoperantes. Es verdad Hay que las dos es cosas. muy difícil, digamos, saber dónde se ¿Cuál es dibuja el esa límite? línea. Sí, Sí, un combo bastante complejo, ¿no? sí, muy Sí. Crueles, inoperantes. Y la otra parte, pues, manejado puede por salir mal. corporaciones, que también hay que ver quién gana en todo eso, ¿viste? También la tercera pata del combo. Bueno, seguimos. El presidente expuso esto en la Universidad de Stanford, después visitó Google, después visitó Apple, sigue en esa gira promocional de su propia figura en los Estados Unidos, queriendo hacer de la Argentina una especie de meca de la inteligencia artificial, veremos. Milei dijo que se pone muy contento cuando aplauden a Luis Toto Caputo, porque está haciendo el ajuste más grande de la humanidad, vean la magnitud de las cuestiones, Wow. y que si planteaban ese ajuste, y yo conecto esto que dice Milei ahora con lo que dijo Milei hace un rato, si planteaban este ajuste en otro momento, los crucificaban en la 9 de julio. A ver. Por suerte, digamos, acá tengo conmigo que me está acompañando este profesional formidable, maravilloso, que es mi ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que está llevando a cabo la motosierra. Y de eso estamos sacando un montón de cosas. Hay aplausos Quiero ahí del decirle público. que a mí me pone muy contento cuando Y ahí aplauden a mi ministro de Economía, porque no solo que está haciendo el ajuste más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad por profundidad
y en cantidad de tiempo. Cuando uno junta, digamos, lo que estamos haciendo en el Tesoro y en el Banco Central. De hecho, llevamos más de 13 puntos del PBI ajustados. Y eso, digamos, si ustedes lo planteaban en otro momento, digamos, nos crucificaban a los dos en el medio de la 9 de julio, que es donde hay un obelisco, una cosa alta, grande ahí. Y Bueno, ahí está, Milei. Lo que suceda con los dos en el futuro no está garantizado tampoco. Ojalá no los crucifiquen en la 9 de julio, pero tampoco es que él lo da ya como un hecho, ¿no? Ya está. Lo hicimos, la gente lo aceptó y pasó. Se terminó el partido. Claro. Esto es más dinámico, ¿eh? Y es más intenso el día a día. Bueno, mientras tanto, Argentina sin gas, la crisis de abastecimiento de gas natural que comenzó hace 2 semanas y se profundizó en los últimos días, encontraría una solución en las próximas horas. Mientras tanto, se mantienen los cortes en estaciones de servicio de GNC, hay todavía restricciones en la industria. Manuel Adorni dijo que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la falta de gas y que el problema es el invierno que todavía no empezó. A ver. Efectivamente hubo un problema con la carta de crédito. El viernes nosotros emitimos el pago y efectivamente hubo un rechazo por parte de la empresa de la carta de crédito, tema que obviamente se terminó solucionando y por eso hoy a las 9 de la mañana comenzó la descarga del combustible, del gas. Por supuesto que estamos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es el invierno más crudo en los últimos 44 años y además el consumo, la demanda se incrementó cerca de un 55%. Bueno, nos quedamos sin gas porque se adelantó el frío, chicos. Tienen una capacidad para tirar cifras random que Claro. andá a chequearlas. Bueno, el vocero se refirió también a la crisis que estalló básicamente luego de que Petrobras, entre otras cosas, se negara a descargar un buque de GNL y el gobierno se viera obligado a cortarle el gas a las industrias y a las estaciones de GNC. Finalmente, tras una gestión de Diana Mondino con la Cancillería de Brasil, se aceptó la carta de crédito y el GNL se comenzó a descargar. Tuit de Mondino: solucionado el gas. Banderita argentina, manito de corazón, banderita de Brasil. Sí. Esa es la diplomacia argentina. Lo bueno es que festejan que solucionan los quilombos que ellos mismos generan. Eso es lo lindo. Sí, en el medio... Y con comunistas. Claro, con un perjuicio para el Estado que ahora vamos a contar nuevamente. Sí. Después de una gestión entonces de Diana Mondino, el gobierno nacional anunció que Petrobras aceptó y comenzó a descargar en la terminal regasificadora de Escobar el gas que le compramos a Brasil y que podríamos tener nosotros si no hubieran paralizado la obra pública. La crisis por la falta de gas explotó, ¿se acuerdan?, anteanoche cuando se anunciaron cortes de GNC y de gas a industrias de la zona centro y norte del país, incluso aquellas que tenían o tienen contratos firmes. Esto significa que pagan más, justamente el valor del gas, para que no les corten el Para que no le suministro. pase esto. Bueno, no se pudo. La situación se sintió primero en Córdoba, en Santa Fe, después se extendió a las provincias del NOA, en Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán se cortó el servicio de GNC y estiman que recién hoy, mañana o llegado el fin de semana podrían empezar a recuperarlo. En Cava, Buenos Aires, Cuyo y el NEA se registraron cortes puntuales y faltantes en las estaciones de servicio. Advierten desde la Cámara de Expendedores de Gas que durante la jornada se cortará en todo el país y que recién el viernes o sábado podría normalizarse si es que se dan ciertas condiciones. Tampoco está todo tan garantizado como celebra el gobierno. ¿Cuáles son las excusas del ministro de Energía por la falta de gas? ¿Cuáles? Bueno, como si no se supiera que la llegada del invierno y las bajas temperaturas aumenta el consumo de gas, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, salió a deslindar al gobierno de su responsabilidad por no prever el abastecimiento de este suministro esencial para esta temporada del año y de paso le echó la culpa de todo el kirchnerismo, ¿no? Es como el manual de comportamiento. El funcionario le atribuyó el desabastecimiento de gas, que afectó, como decíamos, a estaciones de servicio y provincias, a la falta de la culminación, supuestamente, del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, cuya primera etapa, finalizada el año pasado, ya garantizaba la cantidad de gas que hasta entonces el país le compraba a Bolivia. Y por si faltara algo, le echó la culpa al cambio climático. Ese que después niegan es extraordinario.
Después tenés a Milei, que es un negacionista del cambio climático. Su secretario de Energía le echa la culpa al cambio climático de que se adelantó el invierno y no se esperaban estos fríos y estos niveles de consumo. Es demencial. Se nos acaban los adjetivos, muchachos. Es espectacular. Estamos en el otoño más frío desde 1980, no pronosticado y con fuerte demanda de gas. Esa fue la excusa del sector del gobierno que se encarga de la energía en el país. Se adelantó el frío. Nada, extraordinario. Bueno, el gobierno le echa la culpa al invierno, pero recordemos por las dudas también que la parálisis de la obra pública que ordenó Milei ni bien asumió llegó a la cancelación inicial y la demora luego de las obras para la reversión del gasoducto norte y la construcción de plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, que están terminados, se inauguraron, están en funcionamiento. Faltaban esas plantas compresoras que estaban licitadas para terminar entonces finalmente de abastecer de gas a la Argentina, como podrían haber logrado si no paralizaban las obras cuando asumieron. Entonces, el ajuste bobo del gobierno le ahorró 40 millones de dólares en esa obra y luego tuvo que gastar de urgencia 500 millones de dólares para importar gas. Tanto que hablan de la eficiencia del Estado bobo, ahorrarse 40 para gastar 500... No da la cuenta. Es un ajuste bobo. Por eso te hablan del Estado bobo. Bueno, también hay ajustes bobos. Este es un ajuste bobo. Paralizar obra pública para ahorrarte 40 millones de dólares. Y después de urgencia, porque se te adelanta el frío, porque Brasil te dijo, pará, yo esta no te la descargo. Y por distintas situaciones imprevistas o que podrían haber previsto, terminan gastando más. Eso también es un ajuste bobo. ¿Alguien da explicaciones por eso? Bueno, no, es culpa del invierno y de la gestión anterior. Una pavada más que leí ayer, una pavada no, pero digo, lo único que sí están haciendo como obra es la reversión del gasoducto del norte. Sí. A esa empresa, una de las 3 empresas que supuestamente está demorando para hacer esas 3 plantas que por las que ahora no hay gas, le adjudicaron el gasoducto del norte, así que ni siquiera pueden aducir eso. Claro. Bueno, escuchemos a Agustín Jerez, expresidente de ENARSA, dialogó con 7K en Radio Con Vos y explicó que la falta de gas se debió básicamente al freno de la obra pública. El gasoducto se hizo. A ese gasoducto había que incorporarle 2 plantas compresoras, de las cuales también la gestión anterior inició su construcción. Esas plantas compresoras, al estar al 80% de avance de obra, ya podían estar operativas. Nosotros dejamos las plantas compresoras con un grado de avance, sobre todo la de Neuquén, que es la más importante porque es la que está en cabecera de ingreso al sistema, en 62%. Faltaba un 18%, que más o menos en plazo, para que la gente entienda, serán unos 2 o 3 meses de trabajo. Cuando se deja la gestión, esos 2 o 3 meses de trabajo se multiplicaron. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, al inicio de la gestión, este gobierno no iba a hacer obra pública. Y eso fue lo que mantuvieron durante muchos meses, también en el sector energético, ese dogma de no hacer infraestructura, y demoraron el pago de certificados y la continuidad de las obras, que naturalmente se paralizaron y que recién volvieron a relanzar en marzo. Con lo cual, esos 3 meses que se perdieron de avance de obra son los 3 meses que van a tener que soportar ahora esta coyuntura de complejidad y de crisis energética. Pero la novedad es que los podrían haber subsanado tomando otras medidas. Por ejemplo, trayendo el buque regasificador de Bahía Blanca o comprando más buques de GNL para Escobar. Vaya a saber por qué no lo hicieron, si fue por falta de planificación o por una cuestión de necesidad presupuestaria, pero la realidad es que eso impactó tan fuerte en el sistema que estamos viendo situaciones como el corte total de GNC y el corte de las industrias de Córdoba y Santa Fe, situación que no se vivía desde el año 84, y hemos vivido algunas situaciones muy complejas en materia energética en Argentina, pero no de semejante gravedad como la que estamos viviendo entre el día de hoy. Bueno, atención a ese dato, ¿no? Desde el año 84 no sucedió una situación así. En el medio hubo varias crisis en la Argentina, varios fríos, y nunca había pasado. Por lo tanto, acá esta es toda de Milei. Marcelo Zanoni, presidente de la Cámara de GNC, también recuerda que desde el 84 no se vivió una situación similar. Esto fue también en Radio Con Vos con Tenenbaum, y anticipó que nos podemos quedar sin luz y sin gas. ¿Hay alguna vez en su vida vio que se anulara completamente la provisión de gas natural comprimido en todo el país? Desde 1984 el GNC fue creado como una política de Estado con la llegada de la democracia, y hasta el día de hoy nunca faltó GNC. ¿Nunca faltó en ningún caso, ni siquiera parcialmente?
Sí, parcialmente en muchos casos, por esto que le decía, que hay estacioneros que compran el GNC en una modalidad que se llama interrumpible. O sea, se regulaba en base a contratos que se firmaban que admitían o que contemplaban esa regulación, pero nunca se afectó a los que pagaban más por tenerlo. Exacto. ¿Hay interlocutores para resolver este bueno, problema? Ahí está, Marcelo Zanoni. Desde el año 84 no sucedía esto. Y ya que estamos con Tenenbaum... Sí. Vamos a escuchar esto. Momentazo ayer. Tremendo. Sobre este tema, justamente, cuando se cruza con el senador libertario Francisco Paultroni, el ex rematador de vacas, que parecía desconocer lo que estaba pasando y Tenenbaum le pide básicamente que lea los diarios. Escucha. Después decís, hay que ponerle huevo al Estado porque el Estado es ineficiente. Justo el día que porque tu gobierno es ineficiente, se acaban de gastar 500 palos de más. A ver, yo te digo que dejaron al país sin gas nacional natural comprimido. Había que hacer un aporte de 45 palos para que tenga presión el gasoducto Néstor Kirchner. No lo hicieron y mandaron a comprar barcos 500 palos. Se gastaron 450 palos de la nuestra porque son unos inútiles. Y vos me decís, el Estado tiene que ser útil. Por favor, lee lo que pasó porque es un escándalo. No sé ese caso puntual. Ah, ¿no sabes ese caso puntual? No, ese caso puntual no lo sé, pero te puedo decir, pero el mayor desastre reciente, pero escuchame, el fallo de los 16.000 palos. Pará, senador nacional y no sabe lo que está pasando en el país. No sé. En ese este caso momento, puntual que me sale 500 millones, pero no lee sé un poco, está en todos los diarios. ¿Cómo no voy a leer lo de 16.000 millones de dólares que nos salió? Vos solo lees el kirchnerismo. Vos solo lees el Espectacular. Momentazo. Lee los diarios. Sos senador nacional. Sí. Bueno, llama la atención cómo además aceptan la invitación a ir. Sí. Es raro, digamos, porque verdaderamente sabemos que hay muchos que ignoran todas estas cosas, ignoran muchas cosas más, pero son ignorantes. Ahí tal vez no tienen problema en que quede evidenciada su ignorancia. ¿No? ¿Qué publicidad? Yo oculté bastante la nota esta y decía, yo por lo menos doy la cara, ¿viste? Tiene esa cosa. ¿viste? Bueno, pasemos ahora a la crisis de Milei. Tengo una buena y tengo una mala. La buena es que después de 3 años, la inflación dejó de ser la principal preocupación de los argentinos. ¡Vamos! Bien. ¡Aguante! La mala es que ahora son la pobreza y el desempleo. Bueno, una y una, chicos. Hubieras esperado un poquito más, 10 segundos más en decírmelo. Una y una. Y la inflación por ahora dejó de ser una preocupación. Vamos a ver. No. El dato es obtenido de varias encuestas mensuales como las de la Universidad de San Andrés, UDESA, o las que realizan las consultoras Opina Argentina y Proyección, entre otras. Una nota que publicó Perfil cuenta que en todos los casos se detecta la creciente y nueva preocupación principal sobre el desempleo, los salarios bajos y la pobreza. Bueno, en un relevamiento sobre más de 1000 casos en la Argentina, UDESA, la Universidad de San Andrés, no solo muestra que los bajos salarios ya están ocupando en el 36%, el primer lugar en las preocupaciones, sino que le sigue pobreza con 35% y desplazaron a inflación, que quedó tercera en el 34% en la lista de los principales problemas. No porque la inflación deje de ser un problema hoy en la Argentina, de hecho en las últimas semanas se empezó a detectar de vuelta una suba de precios, sino porque empezó a generarse mayor preocupación ante la recesión por el temor a quedarse sin laburo. ¿Por qué la principal preocupación de los argentinos ahora son la pobreza y el desempleo? Miren todas estas noticias solo de las últimas horas. Yo les pido que tengan paciencia, pero muy probablemente varias de estas noticias no las conozcan. Una de las principales fábricas de yogures y postres está en crisis. La empresa láctea Arsa, dueña de parte de Sancor, reconoció una deuda de 800 millones de pesos. Luego presentó quiebra para no pagar y ahora anunció que quiere suspender más de 500 trabajadores, lo que por supuesto esto ya abre un conflicto con el gremio. El martes las autoridades de la firma, que antes de ser comprada por el grupo Vicentín era parte de Sancor, citaron a representantes de ATILRA, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, para comunicarles la decisión de suspender a trabajadores de sus 2 plantas, una en la provincia de Buenos Aires, otra en Córdoba. Por supuesto los trabajadores rechazaron esa propuesta y se empieza a complicar ahí la situación. Lo cierto es que la situación que atraviesa la empresa que produce los postres y yogures de Sancor y que opera con las marcas más conocidas, Sancorito, Jimmy, Jocks, todas las más conocidas, entre otras, no es una situación aislada. Y esto lo venimos contando. Según los datos del Observatorio de la Cadena Láctea, en el primer cuatrimestre del año, las ventas de productos lácteos en el mercado interno cayeron 17%. Los segmentos con mayor valor agregado son los más perjudicados, que es justamente el consumo de postres y yogures, que se derrumbó un 50% interanual en abril. El de leches y chocolatadas, leches saborizadas, etcétera, bajó 45% y el de quesos de pasta muy blanda casi 25%. La principal causa
fue la suba de precios y el retraso del poder adquisitivo del sector medio de la población que demanda en mayor cantidad ese tipo de productos. No hay otra explicación que la caída del poder adquisitivo y la suba de precios. El caso Arsa y por qué el consumo se esfumó es una buena nota de Leandro Renú publicada en Página 12. Ahí cuenta que la recesión de Milei produjo un fenómeno inédito. Atención con esto, ¿eh? Ya no hay reemplazo de consumo ni migración, sino gente que decide recortar en un 20% la canasta básica. Recortar y punto. No migrar hacia otras marcas, segundas marcas, marcas más baratas. Dejar de comprar. Eso puso al límite del quiebre a las empresas en general, pero en particular a las que producen bienes y alimentos no esenciales. Como si fuera poco, las consultoras, atención con esto, registraron un rebote de los precios en la última semana de mayo. Bueno, cuenta la nota de Leandro Renud que un supermercadista le dice no se vende leche fluida menos postres, ¿no? Eso explica el caso de la empresa anterior que les contaba. En la misma situación de no reemplazo, hay otros bienes de la canasta básica como gaseosas, cervezas, hasta yerba, productos que han bajado considerablemente el nivel de demanda. Y lo particular de esta situación es que en las crisis anteriores de consumo, como la de Macri en su momento, el gasto hogareño buscaba alternativas. Comprar en mayoristas, comprar en comercio de cercanía como los chinos, porque en algunos casos hay productos más baratos, o ir a segundas marcas, ¿no? Herramientas que tiene, sobre todo la clase media, cuando se ajusta, migra. Bueno, ahora no. Los datos muestran que el gasto no va a ningún lado, es decir, deja de existir. Desapareció directamente. Son compras que desaparecen, no es que se van hacia otro lado. Antes, por ahí sucedía, en una crisis de consumo, que te bajaban las ventas de los mercados de barrio, pero al mismo tiempo aumentaban la de supermercados porque tienen la capacidad de ofrecer ofertas, descuentos, con tarjeta de no sé qué y qué sé yo. Ahora bajan la de todos los rubros. Significa que la gente básicamente está consumiendo menos. Como decía Milei, van a resolver, ¿eh? Otra noticia de la crisis. Ayer la Policía Federal reprimió a trabajadores despedidos de FATE en una protesta frente al Congreso. Habían ido más temprano al Ministerio de Trabajo. Luego fueron a la Plaza del Congreso. A la movilización del gremio del neumático se sumaba algo que está sucediendo mucho. En el mismo lugar, la ronda de jubilados que marchan cada miércoles frente al Congreso, denunciando la situación de miseria de los jubilados, y también estaban movilizando los monotributistas sociales. Algo que es cotidiano. En el centro porteño, Ori, vos el otro día anduviste por ahí, lo contabas. Sí. Te vas al centro y encontrás protestas. Sí, muchas, pequeñas, algunas más grandes, por ahí diversas. no todas son televisadas, no todas tienen trascendencia, pero a donde vas hay protestas. Pasás por una clínica, está empapelada de los trabajadores reclamando salario. Tal cual. Caminás 2 cuadras y hay una protesta en una pyme que está cerrando. Y así, vas al Congreso y se encuentran en la Plaza del Congreso 3 protestas distintas. El panorama, el paisaje de protestas en distintos sectores que se encuentran en la calle, a veces compartiendo espacio, ya es habitual, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la Policía Federal reprimió con balas de goma, gas lacrimógeno y empujones a los trabajadores del SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, que se movilizaron entonces en reclamo por casi 97 despidos de la empresa de Madanes Quintanilla y 1.500 puestos de trabajo que están en peligro en FATE, entre otras empresas de neumáticos. Las fuerzas de seguridad realizaron ahí el despliegue con cientos de efectivos, un camión hidrante, todo para que no pisen la calle los muchachos, el famoso protocolo antipiquete que Patricia Bullrich puede aplicar cuando no son tantos, ¿no? Bueno, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, dijo lo siguiente en la Plaza del Congreso en un testimonio registrado por Prensa Obrera. En conciliación obligatoria en la fábrica FATE. Movilizaron los compañeros a contraturno. Nos acompañaron todos los compañeros de organizaciones. Agradecemos muchísimo porque es la expresión de la lucha contra los despidos en todo el país. No solo lo que está pasando en FATE, en Pirelli, en Bristol, sino es una lucha contra este gobierno ultraderecha, hijo de puta, que se pone en contra de todos los trabajadores. Compañeros quisieron que no lleguemos al ministerio en condiciones donde no podíamos parar las plantas porque estábamos en conciliación obligatoria en la fábrica FATE. Igual hemos llegado, compañeros, y nos parece fundamental este hecho porque hay un enojo enorme en el gobierno, traducido por la policía, por la federal, el enojo enorme que los trabajadores se expresan igual, por más que los quieran perseguir, por más que los quieran frenar, y vamos a luchar por los intereses de los trabajadores, cueste lo que cueste. Bueno, atención porque esto va a seguir escalando. El sector neumático va a lamentablemente mantener su conflictividad, entre otras cosas porque hace poco tiempo, hace 3 semanas, desde el gobierno anunciaron la reducción de aranceles para la importación de neumáticos. ¿Qué va a suceder?
Los fabricantes de neumáticos en la Argentina bajan su producción, empiezan a importar, les sobran trabajadores. Bueno, esta situación se seguirá complejizando seguramente en un sector que además tiene un sindicato combativo, ¿eh? No tiene un sindicato combativo que consiguió en algún momento que repartieran ganancias. Y no es que entrega como en otros sindicatos, que son más amables, más dialoguistas y más sensibles a otras cuestiones. Esto van a salir a las calles, va a ser picante. Bueno, hoy los trenes de la línea Roca circulan a 30 kilómetros por hora a raíz de un reclamo salarial del gremio de la fraternidad, que también anunció un paro para el 4 de junio. Los demás sindicatos ferroviarios ya llegaron a un acuerdo paritario. Si bien el servicio de trenes está funcionando, la medida de fuerza afecta a miles de usuarios que ya o se cancelan los servicios o hay demoras de más de media hora por trayecto. Gente que para llegar tardaba 20 minutos, está tardando 50. Lo que genera además que en las paradas de los colectivos haya largas filas. Bueno, los que nos están escuchando en el transporte público y sobre todo en ese sector lo estarán comprobando. Desde la fraternidad indicaron que la medida de fuerza se extenderá durante toda la jornada de este jueves y explicaron que la protesta se da ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo salarial que permita compensar las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios en estos meses, y también denuncia la falta de inversión en material rodante e infraestructura ferroviaria, es decir, en la seguridad. ¿Se acuerdan del accidente en Palermo hace poco tiempo? Según indica el gremio, hubo un recorte del 59% del presupuesto ferroviario y existen problemas para conseguir insumos básicos para el normal funcionamiento de las distintas líneas que circulan por el AMBA. Otra noticia de la crisis de Milei. La industria textil confirmó la destrucción de 1.000 puestos de trabajo y el incremento de las suspensiones ya llegan a 5.000. Este es un dato que se explica también por la caída de ventas en el mercado interno, que está afectando fuertemente el empleo, las inversiones, la cadena de pagos en el sector textil. Este es un dato que difundió la Fundación Proteger, que detalló que los despidos en el sector ya alcanzan a 1.000 trabajadores en los primeros 4 meses de 2024. En una encuesta que realizaron en el sector, encontraron que el 64% de las empresas encuestadas tomaron medidas que afectaron negativamente el empleo. Cancelación de horas extras, despidos, suspensiones, sino también antes de suspender o despedir, adelanto de vacaciones, no renovación de contratos, entre muchas formas que están encontrando en el sector para hacerle frente a la crisis y que pagan siempre los que laburan. Según el presidente de la fundación, las suspensiones hoy en la Argentina en el sector textil ya alcanzan a 5.000 personas. Otra noticia de la crisis de Milei. El Diarco de Lanús, el supermercado Diarco de Lanús, cerró, dejó a 25 trabajadores en la calle que llegaron y se encontraron con la noticia. Esto fue ayer. La empresa Diarco, Sociedad Anónima, anunció el cierre de la sucursal ubicada ahí en Remedios de Escalada, en Lanús, y el cese del vínculo laboral con 25 trabajadores que se habían presentado a cumplir sus tareas habituales y se quedaron ahí en la puerta con las persianas bajas. En este caso, hay que destacar de todas formas que interviene el Ministerio de Trabajo bonaerense a cargo de Walter Correa y por lo tanto habrá una audiencia el viernes para ver si le encuentran una solución. Otra noticia, en este caso no de despidos, pero sí de reclamos salariales. Atención también porque gremios de la alimentación por estas horas ratifican el plan de lucha y anuncian bloqueos en fábricas por 48 horas a partir de hoy en demanda de actualización salarial. Informa el portal Mundo Gremial que la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, que lidera Héctor Morcillo, celebró el acatamiento del paro nacional de 2 horas o más por turno que realizaron ayer y anunció que estos días, jueves y viernes, se llevarán a cabo bloqueos de puerta en la fábrica, en todas las plantas del país, en reclamo por el estancamiento de la negociación paritaria del sector. Parece un montón, pero todo esto es de las últimas horas, ¿eh? Sí, me agobia un poco. Es un montón, agobia, yo entiendo que pega en el ánimo, impacta, angustia, pero es un resumen de las últimas horas en la Argentina. Mientras Milei está en Estados Unidos diciendo que a Toto Caputo le aplauden por haber llevado adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad y diciendo que la gente su hambre de alguna forma lo va a resolver. Mira, ayer circuló, esto empieza a suceder también, hablando de angustia y del dolor de la crisis, empiezan a conocerse en redes sociales historias, testimonios directos. Yo no lo traje hoy porque ya era un montón, pero circuló un video de un colectivero que quiso impedir que salga una unidad luego de ser despedido, se metió abajo del bondi y no quería salir de ahí, la policía intentaba sacarlo al grito de estoy peleando por mi familia, solo quiero trabajar. Casos como esos, puntuales, algunos quedan registrados en un celular y se viralizan en las redes, pero de esos hay y se están multiplicando en la Argentina y en la crisis de Milei. Cambiamos de tema rápidamente para contar que avanza la ley bases, mientras tanto en el Senado, en una frenética y por momentos delirante jornada, dice Mariano Casal en Infobae, el oficialismo se acercó a dictaminar
la ley bases en el Senado, algo que, bueno, busca especialmente el gobierno para celebrar y marcar un hito y una especie de relanzamiento de su gobierno, etc. Un rol clave ahí de Guillermo Francos, Sí. el jefe de gabinete, junto a Victoria Villarruel, para destrabar el asunto. Esto con la ley bases, la separaron. Hoy el oficialismo va a intentar avanzar con el paquete fiscal. Pablo Di Pierri, en La Política Online, cuenta que Guillermo Francos empoderó este miércoles al salteño Juan Carlos Romero, básicamente ante la ineficacia de los suyos, del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y del jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, para conseguir la firma. Entonces le dijo, muchachos, dejen, vamos a dárselo esto a un peronista, vamos a dárselo a Romero, y salió ahí el salteño a encontrar los votos que necesitaban, o las firmas. Bueno, si bien el plenario de comisiones había terminado por la tarde-noche, sin que la Libertad Avanza pudiera festejar la obtención de un despacho de mayoría con el proyecto, ahí el titular del bloque Cambio Federal, Romero, logró imponer su criterio, que es circular el expediente con las modificaciones aceptadas por el gobierno con el propósito de juntar las firmas que faltaban. Bueno, negociación ahí con el correntino Camagüe Espínola, con la retista Guadalupe Tagliaferri, con el radical Pablo Blanco y el santacruceño José María Carambia. Ahí Franco pudo torcer finalmente las voluntades de esos que estaban así como más reticentes, mientras todavía estaban reunidos por la noche en el despacho de Victoria Villarruel. Hay un repentino acuerdo, cobró estado público, pero en los pasillos del Congreso no podían explicar qué había cambiado para que los aliados que retasearon su apoyo se avinieran a refrendar el proyecto del oficialismo, cuenta Pablo en La Política Online. Todavía es temprano, de todas formas, para que el gobierno esté tranquilo. El dictamen está plagado de firmas en disidencias, por lo que tendrán que seguir negociando para garantizarse los votos en el recinto. El objetivo es sesionar dentro de por lo menos 2 semanas, el miércoles 12 o el jueves 13. Todavía no están claros los cambios, porque no está el texto oficial del dictamen que se va a tratar en el recinto. Bueno, para asegurarse esos dictámenes, el gobierno, dicen, habría aceptado una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales, billetera, del 3 al 5%. Además, habría accedido a que los trabajadores de la Patagonia tengan un régimen especial para tributar ganancias. En la Patagonia hay salarios más altos porque el costo de vida es más caro. En letra P cuenta Mauricio Cantando que el marco de acuerdos cerrados por Francos le permite confiar en una aprobación en el recinto en una sesión que sería el 12 o 13 de junio. En el debate, la oposición podría voltear más artículos, como la eliminación de la moratoria previsional y algunas privatizaciones. Veremos qué sucede. De todos modos, si hay aprobación, diputados debe definir luego si confirma o rechaza las modificaciones, no mucho más. Veremos. Cuenta también María Caferata, en página 12, atención con esto, un chisme de pasillo, que un senador peronista le dijo a uno radical, cuando se cruzaron en el pasillo, minutos antes de que comenzara el plenario de comisiones del Senado: muchachos, a ustedes les dicen abecedario, porque no tienen número. Los martes contábamos chiste, Colombati. El show del chiste en el Senado, porque no tienen número, básicamente lo trató de coimero. Algo así. Ponele un o número. De coimeado, mejor dicho. Claro. Explica también, bueno, que ahí podría haber algunos cambios en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI, ratificando la autonomía de las provincias respecto a decidir si adherirse o no. Eso antes no estaba permitido. Incluirían además todo un articulado referido a la protección de la industria local, aunque dicen desde la oposición de Unión por la Patria que la redacción no está tan clara, etcétera. Bueno, veremos ya una vez que esté finalmente el dictamen y cómo llegan al recinto. Bueno, hubo un tema ayer también con el tema de los senadores, el tema de los sueldos, otra vez, ¿no? Tengo una medio aburrida esta discusión, pero bueno, es parte de la época. Finalmente no se aumentan las dietas en el Senado. Ayer se conoció por la tarde que los sueldos de los senadores llegarían a 8 millones de pesos por mes en bruto, pero por la noche los jefes de todos los bloques legislativos rechazaron la suba. En el medio, toda la indignación. Ni lo vi, pero me imagino Nick, Kavak y todo. Me imagino que esos estaban todos. Sí. Bueno, sucede que las autoridades del Congreso acordaron un incremento salarial para la planta de los trabajadores del Senado. Ese porcentaje de aumento se solía trasladar a las dietas de senadores y diputados. Bueno, esta vez los presidentes de los bloques le enviaron una nota a la presidenta del cuerpo, a Victoria Villarruel, solicitando que no se aplique ese incremento en los bolsillos de los senadores y senadoras. Por lo tanto, los aumentos en el Senado son para los trabajadores, no para los senadores como habitualmente sucedía. Bueno, hasta ahí entonces el resumen imposible, cosas
que están pasando todo el tiempo en la Argentina. Nos vamos ahora a México, Ori. A México, que vota este domingo. A ver cómo suena en México. Este 2 de junio vota todo por Morena. 2 de junio, vota todo por Morena. 2 de junio, vota Morena, vota Morena. Vota Morena, vota Morena, el partido del actual y todavía presidente AMLO. Los candidatos a las presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Mínez cerraron ayer sus campañas. Me comprometo a gobernar con humildad, pero con un profundo compromiso, es lo que dijo Claudia Sheinbaum, quien también se comprometió a guardar el legado del presidente López Obrador. Los sondeos todos siguen coincidiendo en que la candidata morenista debería apuntarse una victoria holgadísima, seguida en el segundo lugar por la abanderada de la alianza opositora, integrada por el PAN, el PRI, el Partido de la Revolución Democrática, Xóchitl Gálvez, que escuchamos ahora. La vamos a escuchar en su cierre de campaña este miércoles de cara a los comicios presidenciales de este domingo. Unos comicios en la realidad donde se va a elegir al presidente, pero también a diputados, a senadores, a alcaldes. Son las elecciones más importantes, ¿no? En cuanto a la cantidad Por eso de completa. cargos. Por eso dicen Morena completa. Claro. El 2 de junio, Morena completa. Morena completa. Es como nosotros cuando decimos boleta completa. Boleta completa, ¿no? claro. Absolutamente. Vamos, Morena. Y la escuchamos entonces a la candidata opositora. Salgan a votar con alegría. Salgan a votar todos. Están muertos del miedo en Palacio Nacional. En Palacio Nacional están temblando porque saben que los buenos somos más y que ya nos cansamos. Ya nos cansamos de sus mentiras. Ya nos cansamos de tanta muerte. Ya nos cansamos de tanta injusticia. Tengan la certeza, Dios está con nosotros. Tengan fe. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bueno. ¿Quién contra mí? Por Dijo. Dios, epa. Mesiánica. Mesianismo total. Mesiánica total, sí. ¿Cómo vas a estar en contra de Dios? Votame. Claro. Sí, hay una reivindicación, ¿no? Ay, por favor. de Se expande. Dios, de la religión, sí, en todos lados en general. Sí, sí. Bueno, El mundo sí, se está exacerbando un poquito. ayer el discurso de la candidata opositora estuvo muy en sintonía con el mensaje que dio durante toda su campaña. Morena se va, pero los programas sociales se quedan. Ese es un punto importante para tratar de convencer. Gálvez también aseguró que no habrá mayor prioridad en su gobierno que la seguridad en momentos en que la violencia, que es un problema todavía muy acuciante en México, que no se ha resuelto durante la gestión de AMLO, arrecia con unos 31 aspirantes asesinados en el marco de la campaña, según qué recuento. Por eso la frase están muertos de miedo. Mirá, sí, era llamativo. Mataron 30 candidatos, es como raro. Sí, es un montón utilizar la palabra muertos en esas circunstancias. Que sepan ustedes que México no contempla segunda vuelta. Se define el domingo. Se define el domingo. ¿A todo nada? A todo ¿Sí nada. o sí? Listo. Le gusta Hasta ahí bailar. entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. 14:02 la temperatura.